¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Otra vez, ¿cuántos pueden darle gloria a Dios? Estamos aquí por su gracia y por su misericordia. Y mientras estaba escuchando la alabanza del Señor, hablaba a mi corazón y me decía, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y muchas veces venimos aquí con cargas, con preocupaciones, con un sinfín de cosas del día. Pero cuando entramos a su presencia, todas esas cosas pasan a un segundo lugar. Porque su presencia lo llena todo, su presencia lo cambia todo. Amén. Y hoy quiero compartirles una palabra que coloqué por nombre, el reino de Dios en mí. ¿Cómo se llama? Muy bien, vamos a leer Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Lo voy a estar leyendo en la Reina Valera. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y ahí donde tú estás, te voy a invitar a que pongas la mano en tu corazón y le pidas a Dios en esta hora que pueda acercar su reino a tu vida. Que la palabra que vas a escuchar pueda transformarte, pueda hacernos, Señor, personas diferentes. Que tu presencia, Señor, sea la que se manifieste con poder en esta tarde, en esta noche, Señor. Oro que cada corazón pueda recibir de tu presencia, de tu poder, Señor, y que el reino de los cielos, Señor, se acerque a nosotros. Creemos, Señor, que tu reino está en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y volviendo al texto de Marcos, el primer verso, quiero enfatizar una parte que dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Y en otra traducción dice que él venía a predicar la buena noticia. Y aquí en esta parte de la Biblia vemos que Jesús empezó su ministerio, empezó a predicar, a dar la buena noticia. Fue el primer mensaje que Jesús compartió. Y era pues la buena noticia. Era la buena noticia de Dios, dice en otra traducción. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y esa era la misión de Jesús en ese momento. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y vivió todo ese tiempo como un hombre común y corriente. Él no tenía lujos, él trabajaba, hacía pues las cosas que normalmente una persona hace en el día, pero cuando empezó su ministerio entendió que el tiempo había llegado. Y cuando ese tiempo llegó, Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre él, fue guiado por el Espíritu al desierto y en ese momento vivió también las pruebas, las tentaciones, las luchas. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía cuál era el destino, cuál era el propósito. Y él intentó de todas las formas posibles anular el propósito de Jesús en la tierra. Porque recuerden que Jesús era 100% hombre, 100% carne. Pero él entendió su propósito en la tierra. Y luego de ese tiempo estuvo 40 días allí en el desierto y salió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces el ministerio de Jesús no comenzó de cualquier manera. Él entendió el llamado, él entendió el propósito y él se preparó para lo que venía luego. Y el Espíritu Santo se manifestó en su vida. Y dice que luego de ese tiempo en el desierto, Jesús sale y va a la región de Galilea y da el mensaje del reino. Un mensaje que hablaba de lo que Dios quería que nosotros hiciéramos, de lo que el Señor estaba pidiendo de cada uno de nosotros. Fíjense en algo que me llama mucho la atención. El mensaje de Jesús decía, el reino se ha acercado.
En ese momento, cuando Jesús le habla a la gente, al pueblo, decía, el reino de Dios se ha acercado. Pero eso sucede antes de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Pero una vez que eso sucede, el reino de Dios está con nosotros. El reino de Dios está en este tiempo, está presente. Ya es distinto, ya es diferente, porque la gracia se derramó sobre nosotros a causa de la obra de la cruz. Y yo cuando entendía esto decía, es diferente, porque ellos tenían a Jesús en ese tiempo. Y podríamos decir, wow, qué increíble hubiese sido caminar con Jesús, andar con Jesús, seguir a Jesús, mirar a Jesús, llorar a los pies de Jesús. Pero el Espíritu de Dios se quedó como la marca, como ese sello de la gracia que el Señor derramó a través de su obra en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos acceso al reino, porque cuando Jesús llegó aún tenía una misión que cumplir, pero cuando Él muere y resucita, dice la palabra que el velo se rasgó. En aquella época tenían que construir templos para poder acceder a la presencia de Dios, para poder acercarse a la presencia de Dios. Y no cualquiera podía entrar a la presencia, no cualquiera podía acceder a ese momento. Pero fíjense que dice la palabra, aquello que no nos dejaba ver a Dios cara a cara fue quitado. ¿Por qué? Porque a través de la obra de Jesús en la cruz, nosotros tenemos, dice la Biblia, libre acceso ante el trono, ante la presencia, ante la gracia. Y ese es el reino que nosotros debemos de buscar. Y a mí me impactaba mucho esto porque yo decía, Señor, pensamos que el reino es allí en los cielos. Venga tu reino, Señor. Pero cuando el Espíritu de Dios quiere habitar en nuestros corazones, ¿será que realmente estamos preparados para recibirle? ¿Será que realmente estamos preparados para aceptar el reino de Dios en nuestras vidas? El reino es cuando logramos entrar en la presencia del Señor. Y eso es lo que el Señor desea de nosotros, que nosotros busquemos su presencia, entren a la presencia del Señor, busquen la presencia del Señor. Y es allí donde nosotros podemos ser transformados. Y hay dos cosas que Jesús habló en el sermón, en esta palabra que les leí al principio. Dice, el reino de Dios se ha acercado. Y luego hay dos cosas que debemos de hacer. Y es arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces aquí quiero enfatizar un poco acerca de lo que es el arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que quedó para mostrarnos el reino que Jesús predicó. Entonces quizás nosotros digamos, bueno, pero como cuando Lázaro muere, si Jesús hubiese estado aquí, todo sería diferente. Y a veces nos lamentamos porque no tenemos ese acceso, pero no es así. El Espíritu Santo de Dios, aunque nosotros no lo vemos físicamente, Él desea que nosotros podamos vivir una vida de santidad, una vida cerca, en la presencia del Señor. Pero para que esto suceda, debemos de vivir un arrepentimiento. Y el arrepentimiento se refiere a cambio. Digan conmigo, arrepentimiento igual a cambio. Y cuando tú lees este texto como por primera vez dices, o sea, el Señor en su primer sermón nos llama la atención, arrepentíos y creed. Y creed. Entonces es como que, bueno, Señor, sí, sé que me tengo que poner a derecho contigo, pero ¿por qué a veces es tan difícil? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto cambio? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto el cambio, el mudar, el dejar nuestra vida de pecado, a la que por mucho tiempo habíamos estado acostumbrados a vivir? Y eso es lo que el Señor en esta hora quiere que nosotros entendamos. El remordimiento es muy diferente al arrepentimiento. El enemigo nos quiere hacer ver que el remordimiento es esa sensación de que me siento mal, lo hice mal y tengo una consecuencia por eso. Como muchas veces nos han hecho ver a Dios. Si haces mal vas a vivir en consecuencias por el pecado.
Pero el Señor no quiere que nosotros vivamos en condenación. Jesús no quiere que tú vivas en culpa con la carga del pecado. Él quiere que tú cambies. Y eso es una decisión de tu corazón. Amén. Entonces, fíjense que cuando Jesús traicionó a Jesús, en ese momento él sintió un remordimiento. Fíjense que Judas, en ese momento él, ahora sí, Judas en ese momento él hizo lo más bajo por un par de monedas. Vendió al maestro, al que le enseñó, al que estaba allí con él. Se sentó a la mesa con él y compartió con Jesús. Pero cuando él vio la consecuencia de lo que iba a suceder, él se sintió mal, pero no hubo un cambio de actitud dentro de sí. Y muchas veces hacemos y vivimos la vida de esa manera, entendiendo que hay una consecuencia, pero no estamos dispuestos al cambio. Y el Señor Jesús nos llama la atención a que podamos vivir un cambio genuino de corazón. Y eso es algo que solamente sucede a los pies de Jesús. Eso solamente sucede en la presencia del Señor. Cuando hay cosas dentro de ti que no pueden ser, que todavía no han sido rendidas a los pies del Señor. Y es una lucha constante, y es un pecado que asedia, y es algo que está en la carne, que quiere revelarse solamente a los pies del Señor. Entonces, fíjense que el reino, que es la presencia de Dios en nosotros, se acerca, todo cambia, todo es transformado. Amén. Cuando Jesús se encuentra con la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, es otro ejemplo que vemos. ¿Qué decía la ley? Que tenía que morir. No había oportunidad, no había esperanza para ella. Pero el reino de Dios se acercó en ese momento. Y Él la confronta y le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y los que estaban a su alrededor, me imagino que quedaron ahí como con cara de huevo frito, como que diciendo, oye, ¿ahora qué hacemos? El que esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Ese es el reino de Dios, la gracia, que cuando abunda el pecado, su gracia sobreabunda. Pero fíjense que no solo quedó en eso, no solo le hace reflexionar y decir, ¿dónde están los que te condenan? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra. Si tú estás en Él, la condenación, el pecado no tiene por qué tener mayor lugar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y fíjense que allí, yo me imagino que todos se dieron la fuga y dijeron, yo mejor voy por otro lado. ¿Por qué? Porque podían también acabar igual que ella. Ella fue sorprendida en el pecado. Ella no fue que reconoció su pecado. Ella no fue que confesó su pecado. Pero el reino de Dios en ese momento se acercó a ella. Jesús se acercó para darle una oportunidad, pero luego le dice, vete y no peques más. Eso quiere decir, vete y cambia, y decide cambiar tu historia, decide cambiar el rumbo de tu vida. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado un montón de veces acerca del arrepentimiento, acerca del cambio, acerca de la vida en Jesús es distinta, es diferente. Pero a veces nos quedamos allí como dando vueltas con un remordimiento, con una sensación de que, bueno, yo sé que las cosas no están muy bien, pero bueno, ya se arreglarán en cualquier momento. No, busca que el reino de Dios viva dentro de ti. Busca que el reino de Dios habite dentro de tu corazón. Miren, cuando yo estudiaba esta palabra, entendía tantas verdades porque el reino de Dios no viene a un templo. En este tiempo que vivimos, el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos ese templo, ese lugar en donde Él puede habitar, donde hay santidad, donde hay cambio, donde hay determinación de servirle a Él. Jesús, perdón, ya eso lo compartí. Si queremos vivir el reino, necesitamos tener estos dos elementos, arrepentimiento y fe.
nos podemos acostumbrar a sentir día a día la presencia de Dios. Que la presencia de Dios esté cerca de nosotros. Que el reino de Dios esté cerca de nosotros. El arrepentimiento significa soltar cosas. Si yo quiero cambiar, yo tengo que soltar. Y yo no sé en qué círculo de personas tú te encuentres, rodeado de qué tipo de personas, de qué tipo de influencia, de qué tipo de amistades o en qué situación. Pero algo tiene que cambiar dentro de nosotros. Algo tiene que cambiar dentro de nosotros para que el reino de Dios se manifieste, para que el poder de Dios se manifieste. Necesitamos cambiar nuestra conducta, abandonar, soltar el pecado. Amén. Y lo segundo que quiero compartir, dice en el texto que leí al principio, arrepentíos y creed. Lo segundo es creer. Digan conmigo, creer. No es fe en algo, es fe en Jesús. Esas dos cosas nos permiten tener a Dios dentro de nosotros. Amén. Entonces, no es que creamos en algo, sino en lo que es Jesús. Que nuestra fe, que nuestra confianza esté puesta en Él. Y a veces es muy complicado y muy difícil porque no vemos el final de todo, o porque no vemos cómo va a terminar, o cómo no vemos el rumbo de lo que el Señor quiere de nosotros. Y es difícil creer así. Es difícil, tú dices, bueno, pero Señor, ¿cómo es que yo puedo caminar sin ver lo que tú quieres, lo que tú tienes para mí? Pues esa es la fe, y eso es lo que el Señor pide de nosotros. Cambio y fe. Cambio de pensamiento, cambio de actitud. Y entonces la vida de fe se activa dentro de nosotros. Y empezamos a caminar por fe. Y no por lo que el Señor pueda hacer por ti, sino porque tú decides creer en Él. No solo en los milagros que Él puede hacer, sino en lo que Jesús es. Amén. Hoy Dios quiere que nosotros seamos esa morada. Pablo dijo, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos casa de Dios. Y el Señor nos dice en esta hora, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu casa? Él quiere habitar dentro de nosotros. Pero tenemos que mirar para dentro de nosotros, de sí, y ver cómo está nuestro corazón. Cómo están nuestros pensamientos. Esto no lo comparto yo, no lo digo yo. El Señor, el Espíritu Santo, su presencia lo dice, Él es santo y Él quiere santidad. Él busca de nosotros obediencia, entrega. Que seamos santos, que no haya en nuestro corazón envidia, celos. Que esa carne que todos los días se revela, tú puedas llevarla a los pies de Jesús. Tú puedas llevarla a la cruz y decir, ya no vivo yo vivo para Jesús. Cristo vive dentro de mí. En el verso 16 y 18 hay otra parte que me llamó mucho la atención también, porque luego que Jesús da ese mensaje de arrepentimiento, da la buena noticia, luego se encuentra, y no fue casualidad, a Simón y a Andrés, los dos hermanos famosos de la Biblia, y ellos deciden caminar con Jesús. Y vamos a leer lo que dice el verso 16 y 18. De Marcos 1, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí. En otras traducciones, síganme, y haré que seáis pescadores de hombres. Fíjense que allí estaba por ocurrir el cambio, y haré que sean pescadores de hombres. Pero primero tenía que ocurrir algo. Y luego dice aquí, y dejando luego sus redes,
le siguieron. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron sus redes. Dejaron probablemente todo lo que tenían. Su sustento, el sustento de su casa, su familia. Esta escena de la Biblia la tengo muy ilustrada porque en la serie de los elegidos hay específicamente un capítulo que lo muestra muy claro. Y yo me imagino así todo, digo, wow. O sea, realmente ellos creyeron en un hombre que por primera vez veían en el camino. Y Andrés como que fue más firme, ¿no? Porque convencía a Simón en ese momento, que todavía no era Pedro, le decía, es Él al que hemos pedido, al que hemos estado esperando, porque sentía algo diferente de la parte de Jesús, sentía algo diferente, la presencia de Jesús no era cualquier cosa, sus palabras, su andar, su presencia misma era algo diferente. Y ellos tomaron una acción, tomaron un cambio de actitud y soltaron todo lo que tenían. Y en una, no sé si realmente en la Biblia lo habla, pero en la escena, hay una escena donde lo estaban persiguiendo a Simón porque debía un montón de impuestos y hacía un montón de tiempo que no podía pescar nada y no había podido pagar la deuda. Y a mí me llamaba la atención porque decía, Señor, tú tienes pensado cada detalle de nuestra vida. Y cuando él estaba a punto de ser deportado, reportado, lo que sea que iban a hacer con él por no haber pagado los impuestos o matarlo, no sé, tú llegaste a suplir, a cambiar, a transformarlo todo. Pero fíjense que Jesús primero les hace un llamado. El Señor demanda de nosotros entrega. El Señor demanda de nosotros algo. Él mira lo que hay en tu corazón, si estamos dispuestos realmente a entregarlo todo, a dejarlo todo por el reino. Y como consecuencia entonces la deuda fue soldada, milagrosamente, sorprendentemente. Y muchas cosas empezaron a tomar rumbo en la vida de Simón, porque él era así muy como que en mi fuerza, en mi humana capacidad y todo lo que yo pueda hacer y no sé qué. Y era tan terco, tan fuerte su carácter, su temperamento, que él no creía. No creía, tenía al maestro delante y no creía. Y como que se hacía medio burla así de Andrés porque como que es él, ¿no? O sea, y con esa pinta que tiene y con esa ropa y lo esperaba más extraordinario o yo qué sé qué pensaría en ese momento. Pero la presencia de Dios en nuestras vidas lo transforma todo. Y necesitamos buscar esa presencia, buscar el reino del Señor. Ellos deciden seguir a Jesús en ese momento. Jesús les estaba diciendo, entréguenlo todo, su familia, su trabajo, por el reino. Debemos de estar dispuestos a darlo todo por el reino. Ellos dejaron sus redes y le siguieron. Probablemente ese era el negocio de sus vidas, algo por lo que se habían dedicado hacía mucho tiempo. Proyectos, aspiraciones a futuro, planes de vida. Pero en ese momento, cuando el reino de Dios se acerca a ellos tomaron la decisión de soltar su lugar seguro, su lugar de confort. Ellos no eran flojos que se levantaban ahí tarde en la mañana, no. Ellos salían a trabajar, ellos se esforzaban por el día a día. También tenían una casa a la que cuidar, una esposa, todavía no hijos, en ese momento todavía no. Pero imagínense cómo queda el corazón. Pero en un acto de fe, ellos avanzan, ellos deciden, ellos sueltan todo lo que tenían y siguen a Jesús. Yo no sé qué nos está pidiendo el Señor en esta hora, que soltemos, que dejemos por su reino. Y ahora yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto a entregar tú por el reino? ¿Qué estás dispuesto tú a entregar por el reino? Por la presencia, por ese lugar que quizás es desconocido, pero es lo que nos va a llevar a la vida eterna.
Es esa seguridad de que el Señor va a estar con nosotros. Pero cuando soltamos, cuando en un acto de fe dejamos todo atrás por seguir al Señor y por servirle a Él. Y el Señor me recordaba un momento de mi vida muy impactante, muy importante cuando vinimos aquí. No fue buscando mejor trabajo, mejor estabilidad. Sinceramente, yo en ese momento de mi vida yo creía en un Dios sobrenatural, que la provisión y el sustento de cada día me lo podía dar en donde quiera que yo estuviese. Y Él me decía, yo vi la obediencia, la fe de sus corazones al dejarlo todo. Y yo pensaba, bueno, Señor, no tenía mucho realmente. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía mucho. Pero la obediencia, la entrega, el soltar, quizás lo que tú más amas. El Señor muchas veces prueba nuestros corazones de esa forma. Y lo vemos en muchos pasajes de la Biblia. Él ve lo que hay en el corazón. Y yo le decía, Señor, pero tú no me trajiste aquí simplemente para darme dinerito, lujo. Tú quieres algo más. Tú nos pides porque quieres que nosotros recibamos algo más. Lo que el Señor nos quiere entregar no es cualquier cosa. Pero el ministerio, el servicio, la entrega, el llamado tiene un precio. Y es dejarlo todo. El ministerio de Jesús fue muy duro. Fue perseguido. Fue burlado, fue menospreciado. Ese es el ministerio, ese es el llamado que el Señor nos hace. La buena noticia tiene un precio. Y yo entendía eso y decía, Señor, tú demandas mucho más de nosotros, de lo que nosotros a veces pensamos. Y nos quedamos así como en confort, en el sillón, así todos relajados, como que bueno, ya estamos en el top de lo que Dios quería. Y no es así. El Señor nos quiere llevar más allá. Yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Muchas veces estamos dispuestos a entregar todo por el trabajo, por relaciones, pero estamos dejando nuestro tiempo y nuestra vida en el lugar incorrecto. Y el Señor quiere hoy en esta hora que tú entregues lo mejor de ti en el altar. Porque el altar es lo que santifica. Quizás tú no veías resultado porque estabas invirtiendo demasiado en cosas que no te iban a traer un fruto bueno. Pero el Señor nos dice en esta hora, yo quiero más de ti, pero quiero que lo traigas al lugar correcto. Y muchas veces no es la cantidad, sino la calidad de nuestra ofrenda, la calidad de nuestro servicio, la calidad de nuestra entrega, la calidad de nuestra adoración, lo que hace la diferencia en la presencia del Señor. Y no crean que a veces hablar de esto es muy sencillo, porque uno se mira así y dice, Señor, no he dado nada por tu reino, no he dado nada por la buena noticia, no he entregado nada. Pero necesitamos salir de la zona de confort, necesitamos salir de ese lugar seguro y de estar dispuestos a soltar todo aquello que nos hacía sentir seguros, cómodos en el Evangelio. Y vivir realmente el Evangelio de Cristo. Y vivir realmente una vida en santidad. Y allí donde tú estás, yo te voy a pedir que hagas tu oración personal con el Señor. Si tú realmente quieres vivir esa vida de santidad, si tú realmente quieres experimentar un cambio genuino en tu vida personal y dejar de vivir una relación escasa con Dios y empezar a vivir una vida de relación profunda con el Señor. El Espíritu Santo se acerca a aquellos que tienen un corazón humilde, un corazón contrito.
Un corazón que está dispuesto a derramarse en la presencia de Él. Queremos tu presencia, Señor. Queremos tu presencia. Hoy yo te animo a que en esta hora, que en estos minutos que quedan, tú puedas anhelar la presencia del Señor y no salir de este lugar siendo la misma persona. Anhela ese cambio, busca ese cambio. El Señor hablaba a mi corazón, me decía, no detengas más lo que te he enviado a hacer. No postergues más lo que te he pedido que me entregues. Y yo no sé qué es eso que el Señor te ha pedido por mucho tiempo y tú has dicho, no, Señor, luego lo haré, después, mañana, pasado. Mientras tanto, el reino de Dios desea acercarse a tu casa, desea morar en tu corazón, pero nosotros estamos esperando que otra cosa ocurra cuando el cambio tiene que venir de nuestro corazón, de nuestro interior. Señor, hoy nos arrepentimos por haber vivido una vida de espaldas a la cruz, por haber vivido una vida lejos de tu presencia, viniendo aquí a la iglesia, pero nuestros corazones no han estado cerca de ti. Nuestros corazones han estado más en el trabajo, más en el dinero. Oh, Señor. Nos arrepentimos porque nuestras conductas no te han agradado, porque nuestro servicio no ha sido el mejor. No queremos vivir más de emociones, de sentimientos, de remordimiento. Queremos vivir una vida de convicción para ti, Señor. Clama el reino de Dios sobre tu vida. Dile, llena mi casa, llena mi corazón, lléname de tu espíritu, Señor. Qué bueno es estar en tu presencia. Es hora de que suelta todo aquello que te quitaba el primer tiempo para el Señor. Suelta aquello que te quitaba esa intimidad con la presencia del Señor. Decide creer, avanzar, correr, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Sé que estás obrando, sé que estás obrando, no puedo negar, yo sé que estás obrando, sé que estás obrando, haz aquí tu voluntad,
estás obrando. Cree que el reino de Dios se ha acercado a ti. Cree que el reino, el Espíritu del Santo está sobre ti, está dentro de ti. Y no serás la misma persona. Y no serás el mismo a partir de hoy. Entrega tu ofrenda en el altar. Entrega tu vida en el altar. Dile, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí, Señor? Estoy dispuesto a darlo todo por tu reino.